Amado Señor, en esta noche te pedimos derrames tu gracia y el Espíritu Santo sobre nuestros hermanos ahora y los hermanos, a quienes, Señor, los has llenado de ti para que vengan a compartir tu palabra con nosotros. Te pedimos para nosotros una apertura de corazón, los ojos de un niño, el alma de un servidor humilde y fiel, para recibir lo que tú quieras que nosotros recibamos e imprimamos en nuestro corazón, primero para nuestra vida y luego para nuestro servicio. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, de escucharte, Señor, y poderte llevar. Bendice a nuestros hermanos, que queden ellos postrados, Señor, en su humanidad aquí, y se levanten en su nombre, tú, Señor, tú, para tu honra y gloria, Señor, a quien te recibimos desde ya, Señor, con el amor, con la gracia y con la paz en nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, para esta noche, a través de la palabra del Señor, vamos a interiorizar lo que significa el servicio que nosotros prestamos, que es la consejería. ¿Qué alcance tiene esto? Y si nosotros podemos dimensionar o no el llamado que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros, porque nos ha llamado por nuestros nombres para servirle acá. Entonces queremos iniciar dándoles las gracias. Gracias por ese servicio que prestan. Gracias por su tiempo. Gracias porque en muchas ocasiones se han privado de algo para poder atender en la consejería a alguien con alguna necesidad, con alguna dolencia, más que todo del corazón. Y bueno, le había pasado a Katia una cita para desarrollar el tema de esta noche, que es en el libro de Proverbios, el capítulo 25, el verso 12. Sin embargo, el Señor, bueno, nos tuvo con varias Eucaristías este fin de semana y le ha dado vuelta a esto. La cita de Proverbios 25:12 nos dice que son como pendientes y como alhajas de oro fino aquel sabio que amonesta a quien sabe escuchar. Esa era la cita, o es la cita que el Señor había puesto en nuestro corazón. Sin embargo, en el Evangelio de este domingo, los que tuvieron el gusto de deleitarlo, nosotros fuimos a misa el sábado compartiendo el aniversario con los hermanos de San José de la Montaña, y fuimos a misa el domingo porque teníamos que servir en nuestra parroquia. Y es un regalo hermoso esa cita de la Eucaristía. Nos dice en Isaías 35 que cuando se den signos de que los ciegos vean, de que los sordos escuchen, de que los cojos caminen y que la lengua del mudo cante, cuando veamos esos signos es que estamos en la presencia del Señor. Eso lo encontramos en Isaías. Y resulta que aparece el Evangelio y el Señor tiene aquel gesto tan hermoso con aquel sordo mudo. Y hay algo que me capturó del Evangelio, y es el gesto que tiene el Señor, donde dice, Él apartándolo de la gente. Entonces yo decía, Señor, usted también se toma el ratito para atender. No es en masa, no es en público, no es ahí en el ágape, no, apartándolo. Y se me pareció tanto al gesto que nosotros, a través de este ministerio también, ¿verdad? Nos apartamos. Y nos apartamos para hacer silencio y para escuchar. Y ahí es donde viene el actuar del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento,
cuando nos encontramos a solas con el Señor, que es el único que puede escrutar y conocer corazones, y es el único que sabe la historia, cómo están esas heridas, cómo están esos traumas, cómo está, por qué reacciona así. Porque nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí. Y para el Señor no hay nada que se oculte. Nosotros siempre empezamos la consejería, siempre, 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 siempre. La oración de inicio de nuestras consejerías es en el libro de Daniel, el capítulo 2, del 21 en adelante, en donde Daniel da gracias al Dios del cielo, porque lo sondea todo, porque da ciencia a los entendidos y porque saca lo oculto a la luz. Entonces no arrancamos una consejería sin leerles esa cita del libro de Daniel. Entonces vamos a leer ese pedacito chiquitito, no todo el Evangelio del domingo, pero sí vamos a leer una parte del Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. La curación de un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que le impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en el oído y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efata, que quiere decir ábrete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De una de las homilías de las misas a las que asistimos, el Padre dijo algo lindísimo. Cuando nosotros somos bautizados, propiamente en el rito del bautismo, el sacerdote toca los labios del bautizando y los oídos también. Entonces el sacerdote explicaba ese día que todos tenemos esa disposición del bautismo, de escuchar la voz de Dios y de ser profetas y de hablar la palabra que adquirimos de la palabra de Dios. Entonces, aquellas personas que acuden a la consejería, que llegan tan necesitados porque no pueden escucharse, porque no pueden dialogar, casi siempre llegan, no pueden dialogar, pero hay más cosas, es porque el mundo ya ha tapado los oídos y los ha querido enmudecer. Y es que lamentablemente eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, nos empieza a robar. El pecado nos roba todo. Y en estos casos nos roba hasta el derecho de ser los profetas que hemos sido desde el bautismo, porque somos bautizados, y el momento que estamos bautizados somos profetas, reyes y sacerdotes. Entonces, todos podemos pronunciar palabras, de las palabras que adquirimos de la palabra de Dios o del contacto con la palabra. Pero entonces este llamado, como dice la cita de Proverbios 25:12, que fue la cita que nos puso el Señor para esta formación, como pendientes y alhajas de oro fino, es el sabio que amonesta a quien sabe escuchar. Pero ¿de dónde viene la escucha si el mundo les tapa los oídos? Bueno, cuando se escucha con amor y se toma el ratito a solas, como lo hace el Señor en el Evangelio, estoy para esa persona, estoy, toda mi atención la tiene esa persona. No estoy en el teléfono, no estoy haciéndole caras a mi esposo, no estoy viendo el reloj, estoy para esa persona. Entonces, cuando nos tomamos el tiempo en serio para atender una consejería,
El Espíritu Santo es el que actúa y el Espíritu Santo es el que ya tomó la dirección de esa consejería. En el mismo libro de San Marcos, en el capítulo 1, San Marcos 1, tenemos el pasaje del leproso. Ese también es uno de los evangelios que hace poquito escuchamos. El leproso que llega donde el Señor y se postra y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le contesta: sí quiero. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a recibir a esa persona en consejería y a dar esa dirección, dejamos que el Espíritu Santo actúe y que llene ese momento, que tome el control. Nosotros, con esa actitud receptiva hacia esa persona, estamos respondiendo por el Señor: sí quiero, porque somos hijos por el bautizo. Somos hijos y necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos su palabra. Si la necesitamos, es que esto dice San Pedro, son palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y realmente cuando nos alejamos de la palabra, nosotros nos sentimos perdidos y tal vez el mundo nos engaña por un ratito. Pero cuando nos empezamos a alejar, nos empezamos a perder en el mundo y empezamos a hacernos sordos y empezamos a hablar con dificultad, como dice la palabra de Dios. Así encontramos a nuestros aconsejados cuando llegan. Pero esa disposición, y por eso empezamos dándoles gracias por ese servicio. Porque definitivamente la disposición de ustedes y cada uno de nosotros cuando nos hemos sentado con ellos es esa respuesta de sí quiero del Señor. Y el sí quiero del Señor tiene poder. Porque hay algo muy importante. Esta misión que se nos ha encomendado no nos pertenece. Por misericordia de Dios, por misericordia de Él nada más, nos ha dado la oportunidad, y siempre tal vez no los han oído decir, nos ha dado la oportunidad de estar sentados VIP viendo lo que Él es capaz de hacer una y otra vez. Porque solo Él hace esas maravillas. Solo Él restaura familias, Él restaura vidas. Y es que no es solamente la pareja que está ahí, o la mujer o el hombre que están ahí sentados. Es que detrás de ellos hay compañeros de trabajo, hay hijos, hay cuñadas, hay suegras que están sufriendo por el malestar de ellos. Y cuando todo empieza a transformarse a raíz de ese sí quiero del Señor, ejecutado en el servicio que nosotros brindamos, a partir de ahí todo se empieza a transformar, todo empieza a cambiar, todo empieza a ser nuevo y diferente, porque el Señor resucita todo y lo restablece todo. Entonces, que no se nos olvide que esta misión que se nos ha encomendado es Él que quiere seguir a través del tiempo sanando, quitando vendas de los ojos. Él quiere que las personas escuchen. Este pasaje de la Eucaristía del domingo fue un regalo para nosotros, y tener que ir a misa varias veces fue más regalo todavía, porque nos confirmó que realmente el Señor sigue haciendo esto. Sigue, y nosotros lo vemos. Cambian las actitudes de los hijos. Los hijos cambian, los hijos se renuevan. Entonces, que no se nos olvide que esta misión es de Él, que no nos pertenece, que nosotros no somos muy cargas. No lo somos. Somos solamente instrumentos del Señor que Él está utilizando. Somos canales para que a aquella persona se le caigan las vendas de donde las tengan. Porque se ha dejado engañar por el pecado y porque el pecado lo ha convencido de alguna manera de que le podía dar lo que quería. Y como el enemigo es un mentiroso, como dice la carta de San Pedro, un león rugiente que anda buscando a quien devorar todo el tiempo. Y como dice también San Pablo, el que esté arriba que se libre y que se cuide de no caer,
porque siempre estamos en peligro, siempre. Por eso tenemos que estar bien ubicados en que este ministerio y esta misión no es nuestra, que esto le pertenece al Señor. Un día de estos conversaba con uno de nuestros hijos y bueno, hablando de un tema ahí específico, algo que él está viviendo, yo le dije, los apóstoles lo hicieron bien, sí lo hicieron bien, porque aquí estamos. Y fue por los 12 apóstoles, porque nuestra fe, y lo decimos en nuestro credo, nuestra fe tiene esos 12 pilares. La sucesión apostólica, que es tan principal en nuestra iglesia, en este credo que profesamos. Entonces yo le decía, lo hicieron bien, y nos quedamos conversando sobre eso, y después en el almuerzo con el otro hijo, el que sigue, retomé la conversación que había tenido en el desayuno con el anterior, y yo le decía, qué cosa que de los apóstoles también que lo hicieron, y no hay grandes datos de ellos, ni bibliografías como muy detalladas. Veo por Felipe, por ejemplo, que fue uno de los que Juan Bautista le dijo, ahí va el Cordero de Dios, y que fue, y que lo siguió, y maestro, ¿dónde vives? Y todo el asunto, Felipe, y de Felipe no se sabe gran cosa. Entonces mi hijo me dijo algo, Espíritu Santo, me dijo, ma, es que a ellos no les interesaba que ellos quedaran en los escritos, a ellos les interesaba que la obra del Señor y que Dios estaba vivo se supiera. Por eso ellos no importaban, lo que importaba era que la gente conociera a un Dios vivo. Y yo, wow, sí, entonces esto es, cuando nosotros atendemos en consejería, tenemos que mostrar a un Dios vivo, a un Dios que sigue haciendo estas cosas, que sigue levantando al caído, y que es un Dios capaz de sacarnos de la miseria en la que nos encontremos. Y sí es capaz de hacerlo, y Él es capaz de rescatarlos a todos, no solo al que está sentado ahí al frente. Porque con cambiar a un hijo también se cambia hasta el entorno en el colegio o en la escuela. Y eso se lo cuentan a uno ellos mismos. Es que mi hijo sí que ha cambiado, es que mi hijo está bien, es que mi hijo me quiere acompañar, es que mi hijo quiere venir a jóvenes. Suceden cosas. Vamos a irnos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. San Juan 14, 12 y 14. 12, 14, para ver. Sí, del 12 al 14, sí. En verdad os digo, que el que crea en mí hará también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo os lo concederé. Palabra del Señor. Vean qué lindo, porque el Señor aquí nos hace una promesa. Dice que no solamente en su nombre haremos lo que Él hace en ese momento, sino que haremos cosas mayores. Es una promesa del Señor. Y yo creo que todos aquí lo hemos experimentado. Por eso les repito. El Espíritu Santo es el que toma el control de esa consejería, porque Él es el único que sabe cómo viene aquella persona. Y también el único que sabe cómo estamos nosotros. Que a veces lo único que tenemos es, sí, Señor, aquí estoy. Pero a veces cuesta. Y a veces la lucha es difícil. Y a veces las bajadas son muy violentas. Y a veces las subidas son muy empinadas. Pero
esa disposición de corazón el Señor la toma en cuenta. No nos toca a nosotros los frutos de esto, no nos corresponde, porque el impacto que tenga nuestro servicio, definitivamente el Señor es el que sabe lo que está haciendo. Seamos como los apóstoles, que no nos importe que queden escritos ahí en los libros nuestra bibliografía. Él sabrá qué hace con nosotros y cómo nos recompensa. Él sabrá y nos va a dar una buena recompensa y nos la da, pero que lo único que nos interese sea mostrarles un Cristo vivo que todo lo puede, que tiene poder. Yo quiero compartirles algo que me marcó y me traje el sábado en el retiro de intercesión, y el padre decía sobre la lucha espiritual que afrontamos los consejeros cuando vamos a abordar a una pareja o a un hermano, una hermana, según la realidad que ellos tengan. Y es que es la preparación que tenemos que tener porque, bueno, como todos sabemos, eso es una caja de Pandora, no sabemos qué va a salir en ese momento del abordaje. Cuando estamos escuchando con ese amor, con esa dedicación, pero lamentablemente eso no es una receta, sino que no sabemos con qué nos va a salir, con qué realidades, cómo lo vamos a abordar. Y la verdad es que solamente con el Espíritu Santo es el que nos va a dar la palabra para darle esa guía, esa tranquilidad, esa paz, o bien confrontarla con la verdad. La última consejería que nosotros tuvimos, él no la quería. Y él estaba total y completamente seguro que no quería estar con ella. Y lamentablemente, aunque somos pro familia, que somos pro matrimonio, tuvimos que confrontarla a ella con la realidad de que si se quedaba y seguía invirtiendo en esa relación, iba a salir más lastimada de como estaba llegando. Y aquí vuelvo yo como empecé, que el padre nos decía que cuando se negocia, o sea, que se coquetea con el demonio, o sea, que él es muy hábil, pero que él es muy ambicioso. Y entonces nos ponía el ejemplo, ok, si la persona comienza en esa actitud, primero va a atacar el ministerio donde está sirviendo. Después ataca cuando ya se estabiliza, cuando ya la pareja comienza a decir, es que ya no tengo ganas, ya no me nace trabajar, servir en este ministerio, y empieza a atacar al matrimonio. Pero dice, ahí no se queda, también va por los hijos y va por la familia política. Y entonces él es ambicioso porque va a abarcar todo. No solamente se va a conformar con uno de los dos, sino que va a tratar de hacer todo el daño posible. Y entonces, ¿a qué voy? La importancia de la preparación nuestra espiritualmente antes de abordar una consejería. Realmente nos estamos preparando con una Eucaristía, estamos llegando confesados, hemos ofrecido un ayuno, porque como decía al principio, es una caja de Pandora, no sabemos con qué vamos a lidiar. Y es que si empezáramos a hacer un foro de todas las anécdotas, de todos los temas, aquí amanecemos y no terminamos. Pero es la importancia de nuestra preparación para servirle de la mejor forma al Señor, porque como decía mi esposa, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos servidores y somos testigos en la mayoría de casos de ver la victoria del Señor sobre ese matrimonio, sobre ese individuo, sobre esa hermana,
y cómo se van reconstruyendo, se van restituyendo familias y matrimonios. Nosotros debemos de ser diligentes, porque así lo dice el Señor también en la carta a los Romanos, a través de San Pablo. Nosotros debemos ser diligentes en lo que el Señor nos solicita, porque la medida con la que nosotros vamos a ser medidos no es cuántas consejerías usted atendió, no, es cuánto amor hubo cada vez que se sentó a atender una consejería, cuánta misericordia. O fuimos jueces en ese momento, que nos atrevimos a señalar. Entonces, también en eso tenemos que tener cuidado. Hemos sido llamados por nuestro nombre. Definitivamente, esto es así. Eso es un llamado personal. Así como el Señor nos dice el Evangelio, apartó y lo llevó a solas al sordo que le costaba hablar, igual nos ha llamado a nosotros en forma personal para este ministerio. Y el Señor le ha parecido bien, a Él le ha parecido bien que a pesar de que nosotros también tenemos tantísimas cosas que sanar y hemos sido un proceso de transformación para Él, porque nos ama demasiado, pues aún así Él considera que le servimos. Él considera que está bien. Y entonces en eso pues lo que tenemos que responder es diligentemente y con amor a este servicio y a este llamado. No se nos olvide que nosotros somos vasijas en donde Él ha querido depositar su gracia. Entonces las vasijas somos frágiles y somos delicadas y otras cosas, pero el Señor ha querido depositar su gracia y es a través de esa gracia que el Señor toca a aquellos que llegan a buscar de la consejería. Nosotros, nuestro matrimonio, bueno, los que nos conocen, pues ya han escuchado, nosotros no llegamos a matrimonios en Victoria por las asambleas. Nosotros nos conocimos, yo estaba muy jovencilla, yo tenía 16 años, y mi abuelita siempre fue la conserje de la escuela del lugar donde Luis creció. Entonces yo era más del centro, pero mi abuelita siempre fue la conserje allá. Cuando Luis me lleva a la casa y me presenta, pues a ellos no les gustó que apareciera con la nieta de la conserje. Y eso fue terrible, terrible. Yo estaba muy joven. Y bueno, nos casamos a pesar de la disconformidad de la familia de Luis, de que cómo con la nieta de la conserje. Y fue muy difícil porque además cometimos el error de quedarnos viviendo ahí muy cerquita de la familia política, a sabiendas de que yo no era bienvenida en la familia. Vinieron los hijos, tenemos 3, y entonces los ataques ya eran, ya digamos los insultos y las ofensas ya iban a través de los hijos, es que su mamá es esto y su mamá es lo otro. La actitud de Luis era muy sumisa en ese momento, era muy sumiso. Entonces bueno, la historia es larga, pero termina esa parte en que yo ya llega un momento que ya no aguanto más. Y yo le dije a él, tenemos que irnos de aquí, yo ya no puedo. Yo estoy segura de que Luis es el amor de mi existencia. O sea, siempre lo he amado, pero yo ya no podía más. Entonces yo le dije a Luis, ya yo, pues, seguiré siendo la nieta de la conserje por siempre, pero ya, esto ya no más. Ya tenía en ese momento, digamos, que los medios para poder irme de ahí. Y bueno, yo le dije, vámonos. Pero Luis no se quiso ir, entonces nos fuimos, nuestros hijos y yo. Nos fuimos y bueno, siempre lo esperé que él tomara la decisión de cortar las alas y volar, pero no sucedió. Y
Estuvimos separados 5 años. En esos 5 años, Luis tuvo otra relación y un día aparece diciéndome que él ocupa que le desaloje la casa. Bueno, era un tema ahí porque mi mamá vivía en esa casa, que desaloje la casa porque él necesita su independencia. Y entonces yo casi me muero. Yo lloraba tanto que no podía respirar, era algo extraño. Y me acuerdo que ese día llamé por teléfono a, los que fueron después nuestros consejeros, pero en ese momento era mi amiga, llamé a Tati y le dije, me está pasando esto y esto, y yo lloraba, y ella me explicó que mi dolor era el rasgar la carne. Me dice, es que son una sola carne, y ese dolor tan profundo que usted no sabe a dónde le duele, es que se está rasgando la carne. Y sí, era un dolor espantoso. Un dolor terrible, bueno, yo creo que tal vez de aquí alguno me pueda entender. Y bueno, las cosas que pasan, como él me pidió que desalojara la casa, yo me puse a buscar y conseguí la opción de comprar una casa. Y comprando la casa, en los papeles del banco yo puse que éramos separados, bueno, que yo era separada, que ese era mi estado civil, y me llama la del banco y me dice que estado civil separado, eso no existe. Entonces que ella me consultó en el registro y yo estoy casada. Entonces que el 50% de la casa que estoy comprando le pertenece a Luis. Ay, Dios, sí me estaba echando. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, ya yo lloré y lloré para donde el padre, y ya, el padre me dice, hey, tocó. ¿Por qué? Cada vez que Luis durante esos 5 años llegaba a decirme que nos divorciáramos, yo le decía, haga los papeles, yo no creo en eso. Yo no creo en el divorcio, o sea, yo no me voy a divorciar, haga usted el papeleo si quiere. Y nunca lo hizo. Pero en esa ocasión era yo la que estaba pidiendo el divorcio. Entonces, y claro, él ya ahora sí sospechaba que algo estaba pasando porque era imposible que yo, que no creía en el divorcio, estuviera pidiendo divorcios. Entonces, bueno, él me llama y empieza a conversar conmigo, cosa que ni nos hablábamos. Eran mensajes, paso a las 5 por los chiquitos. Esas eran las conversaciones de nosotros, ok, cuando le contestaba. Y entonces, en esa llamada telefónica, él me dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me pida. Entonces yo le di el número de Marco y yo le dije, llame y ve a ver qué le piden. Pues lo primero que le pidieron fue que llegara confesado y si no, no lo atendían. Y él tenía otra relación. Entonces tuvo que ir a poner sus cosas en orden y fue desde Barba hasta San Diego de Tres Ríos, obedientemente fue. Y empezó nuestro recorrido por este hermoso ministerio. Con mucha pena, a veces recordamos cosas muy feas de la consejería, porque en 2 ocasiones frenaron la consejería y nos mandaron para el Santísimo, así, vayan para allá, no los vamos a atender, porque era un ridículo lo que hacíamos. Pero hubo misericordia, hubo todo esto que les hemos compartido. Para la gloria del Señor, bueno, ya en algún momento de la consejería sí nos dejaron de tarea, vayan a una de las asambleas de matrimonios en Victoria, ya es hora. Lo hicimos, volvimos, estrenamos casa juntos. Nuestros hijos al principio se enojaron muchísimo conmigo, no me hablaban. De hecho, el mayor duró como 6 meses que solo buenos días me decía, porque él no podía aceptar que yo recibiera al papá. Había mucho dolor, mucho resentimiento. Era una familia destruida. Eso éramos nosotros. El Señor trabajó con ellos, llegaron a jóvenes en Victoria, crecieron, fueron a retiros, sirvieron. Después ya se hicieron más viejos, se pasaron a los emproístas. Están súper activos. Y como el Señor hace todo nuevo, el mayor, si Dios lo permite, ahora en febrero entra al seminario. Eso solo Dios lo puede hacer. Porque nosotros
cuando nos dieron a administrar nuestro hogar, lo destruimos. Y el Señor se levantó victorioso y nos levantó, restauró nuestra familia, restauró a nuestros hijos. Son servidores, pero es que hay que ver la clase de servidores que son los tres. Y esto es lo que el Señor hace a través de este ministerio. Entonces sí vale la pena. Sí vale la pena. Sí vale la pena sacar el rato para atender a alguien que está muy necesitado. Para dejarlo hablar como taravilla. Y que se canse de hablar y hablar y que se desahogue y que llore. Tiene sentido. Y no vamos a ver los frutos, aunque nosotros sí los hemos visto. Pero el Señor es el que nos va a dar el 100% de este servicio. Entonces, en esta noche el mensaje es: sigan ustedes y sigamos nosotros diciendo, sí quiero sanarte. Y sigamos actuando en este ministerio en donde no esperamos aplausos ni palmaditas en la espalda, porque eso le corresponde al Señor. Abrimos, no sé si hay... Sí. Katia, no sé si tenemos espacio como para abrir ahí la participación de algunos hermanos que quieran agregar algo relacionado al tema. Con toda confianza. Estamos en el mismo, entre colegas. No todos, porque no nos vamos. Pásenlo. Ya les veré. Bueno, primero darle las gracias por abrirse con nosotros. Estos testimonios son muy llevados en el corazón, ¿verdad? Y bueno, Enrique y yo tenemos 17 años de ser consejeros matrimoniales y hemos visto la gloria de Dios en muchísimos matrimonios. Comenzamos en Barba, hace 17 años que vivíamos acá, ahora vivimos en Mercedes Sur, hace 15 años, pero el Señor hizo el llamado, y igual que muchas parejitas, ¿verdad? No llegaron a matrimonios en victoria porque estaban mal. Él y yo llegamos a experimentar a ver qué era hace 10 años, a ver qué era matrimonios en victoria, para ver si lo podíamos recomendar en las consejerías, porque oíamos hablar de él, ¿verdad? Y hemos visto la gloria de Dios en muchísimos matrimonios que el Señor ha restaurado. Y lo bonito de este ministerio es precisamente eso, ¿verdad? Nadie se da cuenta, nadie hace espectáculo, nadie dice nombres, nadie pone rótulos, nadie nada. Es los aconsejados y nosotros, el Señor, dirigiendo y haciendo la obra. Nosotros somos simples instrumentos. Para Él es la gloria. Él es el maestro y Él es el que sabe y Él es el que dirige y toma control. Entonces, muchísimas gracias a todos, porque estos testimonios lo hacen a uno ilusionarse más de este ministerio, ¿verdad? En donde uno se ha dado cuenta de muchos milagros y de muchas circunstancias y situaciones, y cada vez se enamora más. Y porque tenemos 17 años, precisamente por lo que ustedes decían, lo hacemos con tanto amor, por estas parejitas que necesitan, porque tenemos también mucho testimonio, demasiado testimonio como matrimonio, demasiado milagros que el Señor ha hecho y demasiado cosas difíciles. Y si usted conoce a su esposo de 16 años y estaba muy jovencita, yo me casé con este señor de 14 años. Tenemos 43 años de casados. Entonces, que le voy ganando. Sigan adelante, sigamos todos adelante. Y este ministerio es un ministerio demasiado precioso, demasiado lindo y demasiado lleno de amor y misericordia al Señor, y sobre todo silencioso. Gracias. Que nuestros nombres no importan, nuestras vidas no importan, quiénes seamos nosotros no importan, es la obra del Señor la que se ponga en cuenta en eso. Muchísimas gracias nuevamente. Amén. ¿Algún otro que quiera participar? Me levanta la mano, por favor. No veo. Ya. A ver, ¿Quién dijo yo? Esto es
una participación, pero también una pregunta para ver si nos ayudan a mi esposa y a mí. Nosotros hemos tenido todavía la primera consejería. Dios hace su obra. Yo creo que lo que usted comentó, los dos comentaron, definitivamente Dios hace de lo que el mundo rechaza, Dios hace maravillas. Y esas maravillas son las que hacen que uno pueda dar ese amor a esas parejas que tanto lo necesitan. Ese es mi comentario, porque definitivamente cuando Dios moldea, cuando Dios hace, Dios modela y ayuda a que esas personas puedan modelar a ese Dios vivo para que estas parejitas puedan mirar esas maravillas en sus vidas. La pregunta es esta. Como ustedes bien saben, nosotros no hemos podido tener todavía una consejería. Dios sabe por qué. Cuando venga seremos totalmente esos que ustedes dicen, seguir ese ejemplo, porque es importante, para eso estamos, para aprender. Cuando llegan esas personas, ellos se abren, uno escucha. ¿Qué recomiendan ustedes, o si otra persona da la respuesta? Que uno ya escucha, que uno ya conoce, y que, como dijo la señora, es una relación consejeros aconsejados. Si uno como consejero no puede, por una enfermedad o en una de las siguientes, asistir, ¿qué es lo mejor? ¿Buscar otros consejeros o mejor cancelar y esperar? Reprogramar. Y reprogramar. Reprogramar. Tal vez no solamente eso, yo lo tengo en mi corazón, reprogramar, pero tal vez ahondar un poquito, elaborar, a mí me ayudaría muchísimo. Con su experiencia. Sí, aquí, bueno, voy a apropiarme de las palabras de Marcos y Tati una vez, que se referían a que cada uno o cada pareja consejera desarrolla su técnica, su forma. Entonces decía Marco que a todos nos queda bien el arroz con pollo, ¿verdad? Ya mi receta es la mejor, la suya va a ser la mejor, la de los compañeros va a ser la mejor, pero todo guiado por el Espíritu Santo y la estructura y el manual del movimiento. Cuando sucede esas cosas, bueno, no hay que apurarse, porque uno la reprograma, o la pareja también lo llama a uno y le dice, estamos pasando lo inverso, más bien estamos enfermos y necesitamos que nos reprogramen la cita, pero todo eso es negociable. Y como decía usted, sí, lo más importante es lograr la empatía con la pareja para que ellos se sientan cómodos, y en parte de eso es garantizarles la privacidad, la intimidad de la información que ellos van a dar, porque van a abrir sus corazones, tanto del corazón de la relación como a nivel individual. Entonces, lo más importante es que como pareja consejera es trabajar, sanarnos, porque imagínense que nosotros dando una consejería y llegue una esposa dando parte del testimonio que dio mi esposa, y si esas heridas no están sanadas, pues imagínense cómo va a reaccionar mi esposa, ¿verdad? Y automáticamente se va a ir a favor de ella. Pero entonces no se trata de eso, sino que con nuestro testimonio, primero de vida, tengamos la autoridad moral para decirles de la mejor forma cómo se puede proceder. Y pues sí, como hablamos, si cada uno de los consejeros que están acá comenzaran a manifestar de las situaciones de que se encuentran, de aquí no nos vamos. El asunto es la importancia de que aquí el que habla y dirige es el Espíritu Santo.
Ya. Bueno, de verdad, muchas gracias por contarnos un poquito de su testimonio. Yo tengo casi 9 años de ser consejera de mujeres. Y en esos 9 años que he tenido la bendición de Dios de servirle de esta manera, ciertamente yo sé que van a concordar conmigo todos los hermanos consejeros y consejeras que en ese lugar donde uno da la consejería se empieza una batalla espiritual que un consejero con su corazón lleno del amor de Dios va a ganar siempre, porque Cristo lo va a respaldar. Si nosotros llegamos a esa consejería, no sin formación, hermanos, pero sin el amor de Dios encarnado en nosotros, sin el amor de Cristo encarnado en nosotros, difícilmente algo va a suceder ahí. Porque nosotros somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que somos amados por Dios y llevar ese amor. Porque cada consejería de lo que se trata es de que ese vacío que trae esa persona, esa mujer, como me ha tocado a mí en estos años, tiene que llenarse de Dios. No puede llenarse de otra manera, porque lo han llenado las aconsejadas, lo han llenado de otras cosas, de relaciones que no son adecuadas, de amigos, amigas, personas, incluso se da mucho que se apoyan en ideologías, en magias, en cosas que no vienen a caso, que no vienen del Señor. Un consejero, para poder aconsejar, no necesita tanto, hermanos, saber de técnicas, saber de psicología, saber de esas cosas, necesita saber de Dios, necesita amar a Dios, necesita que Dios, así como en María, se encarne en Él mismo para poderlo llevar, porque el auxilio del Espíritu Santo y la palabra de Dios es lo que el consejero necesita para poder llevarlo a él, al aconsejado, a la aconsejada. Nosotros somos consejeros espirituales, nosotros acompañamos a los hermanos y a las hermanas en el camino a descubrir la bondad y la misericordia de Dios, y nuestro deber es no rescatar ese matrimonio, es poner ese matrimonio a los pies de Cristo. Y cuando ese matrimonio queda a los pies de Cristo, verdaderamente, como nos compartían los hermanos, grandes cosas suceden, porque la conversión no es solo de esa pareja, de esa mujer, de ese hombre, la conversión es para todas las personas que tengan relación con ese aconsejado. Entonces, nuestra responsabilidad es dejarnos amar por Dios primero nosotros, para poder llevar el amor de Dios y ser de una sola pieza. Porque quien no da testimonio de sí mismo, quien no da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, poca cosa también va a lograr hacer. Porque quien está enamorado logra enamorar, pero si no estás enamorado, esa consejería va a fracasar definitivamente. Entonces, hermanos, mucho ánimo. De verdad que lo que cada uno de nosotros necesita es Espíritu Santo. Lo que podemos hacer aquí en las consejerías es llenarnos del Señor, llenarnos de palabra, llenarnos del Espíritu Santo. Y todo lo demás, hermanos, para eso están los psicólogos. Nosotros somos servidores del Señor y el Señor es al que debemos de llevar. Entonces, que cada uno de nosotros tome también el compromiso de aferrarse a la palabra de Dios, de disfrutarla, de comerla, de hacer la vida, para que otros también, con nuestro ejemplo, lo hagan en sus propias vidas también. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo?
Bueno, buenas noches, hermanos. Verás que con esto de la consejería, es, como decía Luis y Paola, es un tema para amanecer aquí, porque tenemos tema de verdad y hay que recorrer. Un día me decían Arlette y Mario anteriormente de que, y por eso me decidí a hacer el comentario, que a los más viejos nos toca ir instruyendo un poco también a los más jóvenes, no porque seamos más cargas, no, sino porque hemos tenido más formación, hemos tenido más recorrido, hemos tenido un montón de cosas más que nos permiten ayudar, orientar, y hemos tenido más casos, muchos más casos, y entonces eso nos permite orientar con propiedad. Hay veces vamos a dar una consejería y vamos como pareja, ¿verdad? Vamos como matrimonio. Pero resulta ser que uno de los dos va bien inspirado con el Espíritu Santo y al otro lo lleva a Satanás a ponte patadas para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa consejería no funciona. Esa consejería no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en disposición a la pareja aconsejada a que vea los dos frentes en los aconsejados, en los consejeros, ¿verdad? Entonces, eso significa algo muy claro, y tal vez estoy siendo reiterativo, pero si ustedes los dos, si van los dos como pareja, en ese momento, a la hora de dar la consejería, ustedes son una sola carne, indisoluble. Nos lo dice el Génesis y nos dice Efesios, ¿verdad? Yo no estoy inventando nada. Entonces, una sola carne, indisoluble. Si uno de los dos va peleado, cancele esa consejería, cancele, porque no va a ir a hacer absolutamente nada más que a correr a esa pareja, la va a ir a echar de ahí. Usted no va a lograr absolutamente nada. Bueno, primero usted no lo logra, como dice Paola, es el Espíritu de Dios el que lo logre, lo lleva a los pies. Estamos claros, yo creo que todos no estamos entendiendo. Después con la pregunta que hacía el compañero, que no sé el nombre si me lo dice. Claro, Eladio Ceballos. Eladio Ceballos, ok. Me parece que la pregunta no se le contestó correctamente, y no porque él no la contestara correctamente, sino que creo que él la entendió de esa manera. O tal vez yo estoy equivocado. Perdón, la pregunta la entendí, usted me dice si está bien. Yo le entendí a la señora de programar inmediatamente. Por eso, pero hay un asunto, ojo. Hay un asunto porque el consejero no tiene la autoridad para reprogramar. Tenemos que tener claro eso. No es el consejero. El consejero, si yo llego como pareja a ser aconsejado, yo lo que tengo que hacer es muy diferente. Yo lo que tengo que hacer es, tengo la situación que necesito, ¿verdad?, reprogramar. Es usted como pareja el que tiene que, ¿por qué? Porque al final de cuentas usted tiene que autorizar que todo lo que sale de usted, otra pareja la vaya a conocer. Es usted, el consejero no tiene esa autoridad. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Ok, la explico de esta manera. Si el señor A y el señor B, ¿verdad? El señor A y la señora B llegan y dicen, bueno, es que yo estoy... los consejeros se enfermaron, ¿bien? Los consejeros que me están atendiendo a mí se enfermaron. Por ahí era viva, ¿verdad? Sí, ok, sí, ok, entonces los consejeros se enfermaron. Yo le pregunto al consejero, ok, ¿hay posibilidad de que otro consejero me atienda? Ok, yo, como soy el que estoy decidiendo la consejería, yo soy el que puedo decidir quién me atiende, quién no, o decirle a los consejeros, ok, yo autorizo para que ustedes me ayuden a conseguir otro consejero, pero ningún consejero tiene esa autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros trabajamos bajo sigilo, y en el momento en que los consejeros hagan eso, están rompiendo el sigilo de su pareja, sin la autorización de ellos. Primero hay que contar con el consentimiento de la pareja que está siendo aconsejada para trasladarlo a otra pareja. Si la pareja no quiere, ¿cómo? Fuera.
¿Alguien más que quiera aportar algo? Ya. No sé. Bien, bueno, primero a todos buenas noches y agradecer muchísimo a ustedes dos por haber tenido la confianza con todos nosotros de venir y contar el testimonio. O sea, hay que tener valor y eso solo el Espíritu Santo nos lo da. En el caso nuestro, en nuestras consejerías, comenzamos a sentir un cambio importante cuando recibimos un curso, y creo que la mayoría de aquí lo recibimos virtualmente, y fue el curso con Eduardo y Mónica. Eso marcó una gran diferencia para José Daniel y para mí, sobre todo en la estructura y la forma en la cual podemos dar la consejería, tomando en consideración diferentes etapas, hasta el punto de llegar a ir valorando semana a semana, o dependiendo de la programación que se hace con las parejas, el avance que ellos van teniendo. La base de todo esto, definitivamente, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y tener esa preparación para que los dos podamos de forma conjunta ser instrumentos, porque somos instrumentos del Señor. Eso cuando damos la consejería, pero una recomendación nuestra, en el caso de ustedes que manifestaban que no han tenido consejería, es llevar ese curso, ¿verdad? Que es, para nosotros es excelente, ya no es bueno, es excelente, y siempre que yo veo a Eduardo y a Mónica, y cuando hemos tenido la graduación de una pareja, bueno, es una felicidad increíble, ¿verdad? Porque de uno es un milagro y de la manifestación del Señor. Eso, por decirlo de esta manera, los casos formales de consejería, pero de igual manera, cada día tenemos nosotros la oportunidad de ser instrumentos de Dios y aconsejar no solo a parejas, sino a otras personas. Entonces, al final somos instrumentos día a día, ¿verdad? Básicamente eso, pero sí tenemos que prepararnos y ser testimonios en nuestras vidas de ese amor. Así es que, Pablo, Luis, de verdad, gracias por esa experiencia que nos compartieron, porque todos tenemos experiencias, todos tenemos historias, y Dios nos ha rescatado de todo. Así es.